es escritora también, oficia como periodista, casi gestora cultural, y nos ha presentado aquí bastantes libros y la verdad es que siempre es una delicia escucharla. Y Daniel es la primera vez que la recibimos en Alberti, seguro que van a haber muchas veces después, así que estamos deseando oíros, escucharlo, este mosturito que es, de dónde viene y hacia dónde va. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos los que estáis esta tarde aquí con nosotros. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Daniel por invitarme a presentar la novela, que me ha hecho mucha ilusión porque yo soy fan de Daniel, aunque esta novela es bastante distinta a la novela anterior, desde luego. Le he pedido permiso para que con mi excelente andaluz lea el primer capítulo de Mosturito, porque los capítulos de esta novela son cortos y las novelas de Daniel no es tanto que te las leas como que caes en ellas, te atraviesan y enseguida vais a ver por qué en este caso. Y la voy a leer porque me parece que en este primer capítulo entra con tanta fuerza que enseguida uno se da cuenta de qué tipo, de cuál es el calibre de la novela que tiene delante. Así que vamos para allá. La tata me dice siempre que no salga, que si salgo vuelva pronto, que no me entretenga y que no me deje ver así mucho. La tata es gorda y tiene los dientes grises de tanto fumete o de tanto calimocho, yo no sé. Se rasca el culo grasiento por debajo de la falda y a veces la tela se sube y se le ve la piel con grumos, como una tortilla mal hecha, como la parte de arriba de las natillas cuando la tata las hace. Está todo el día fumando la tata, y las paletas las tiene grises como la pared en la que jugamos al frontón o al cielo cielo voy, o al trompo, o de vez en cuando al fútbol, aunque el fútbol a mí como que no. No te entretengas, cielo, me dice, viendo la telenovela y fumando, los brazos con mucha carne, como si llevara un chaleco color piel que le estuviera muy grande. Yo bajo a la calle y paso por el descansillo del segundo tela de rápido, con miedo del segundo A, donde vive la cisca. Llevo los 5 duros para comprar 2 escalofríos, orozú negro, un koyak y lo que sobren gominolas. Voy con la cabeza baja para que no me vea nadie. Y nada más salir, vaya corte, la Estrella y la Noemí con el Domun. Así que salgo del portal, pero en dirección contraria, para que no me vean la Estrella y la Noemí, que van con sus faldas escocesas del Portaceli y con sus huchas blancas como con la cruz, recogiendo dinero para el Domun. La Estrella me gustaba tela, pero eso era el año pasado, cuando ella todavía estaba en el Aníbal González, mi cole, antes de que se fuera al Portaceli. A la Noemí la conozco porque la madre es amiga de una amiga de la tata y alguna vez ha venido con ella a casa. Vinieron un día con otras mujeres a casa para un taller de Christian Lai, porque la madre de la Noemí y la amiga de la tata venden botingues. Estuvieron toda la tarde en casa dándoles palique a unas cuantas vecinas, pero yo creo que se comieron los mocos, que sacaron una miseria. Con la tata desde luego que ni una perra. No he visto casi nunca pintada a la tata. Con la tata solo harían negocios si le vendieran calimocho o Winston de contrabando, o como mucho fajas XXL de color carne, como las que ella usa. La Estrella se ha hecho amiguita de la Noemí. Ahora son juntiña. A mí me da igual. Eso sí, qué vergüenza si me ven. Así que tiro para el otro lado, rodeando los soportales. Pero al final es mucho peor, porque al darle la vuelta al soportal, a la altura de Mariscos Emilio, me encuentro nada menos que con el Ponce. Está con 2 o 3. Creo que uno de ellos es el Villegas. Y me ven de lejos y me dicen, ir al Mosturito, ir al Mosturito. Echo a correr. Pero con la mierda las botas ortopédicas enseguida me cogen. El Ponce me hace una zanca y caigo pa'lante, y al caer siento dolor fuerte en las rodillas y también en las manos. Las manos están arañadas y empiezan a doler, pero lo que más me duele no es eso, sino levanta, sino venga Mosturito, levanta, sino que el Ponce me agarre delante del Villegas y me tire del jersey para arriba y me diga, ira al Mosturito. ¿De dónde has salido, Mosturito? ¿De qué jaula te has escapado, Mosturito? Dejarme en paz, les digo, irse a la mierda. Pero ahora no es el Villegas, sino el Ponce, que sin más historia me pega un bofetón, me empuja, me dice, no llevas money, ¿no? ¿Tú no llevas money? No sé si se lo doy yo o directamente me la arranca del bolsillo. La cosa es que la moneda de 5 duros para orozús y escalofríos la tiene ella en la mano. El Ponce, digo, porque el otro todavía tiene tiempo de endiñarme otro guantazo, y después me empuja y me tira al suelo. Muchas gracias, Mosturito. Eso dicen antes de darse la vuelta y marcharse para su puta madre. Me acuerdo de la tata, claro. Me acuerdo de lo que me dice siempre, de que no salga, que tenga cuidado con la gente mala. Con la lengua me sorbo el labio pensando que son mocos, pero hay un sabor como a hierro, y me llevo la mano a la nariz y estoy sangrando. Verás cuando se lo diga a la tata, pienso.
pero sobre todo, a ver cómo llego al portal sí que me vean la Estrella y la Noemi. Pues este es Mosturito. ¿De dónde sale Mosturito? ¿De qué jaula se ha escapado? Bueno, la verdad es que escuchándotelo a ti, por un lado me da un montón de apuro, porque me cuesta escuchar mis textos, pero está tan magníficamente bien leído que... Y quería darte las gracias no solo por lo bien que lo has leído, sino en general por lo bien que lees los libros, ¿no? Que era una de las cosas por las que me hacía especialmente ilusión que me pudiera presentar tú aquí en Madrid. Y desde luego agradecer a todos los que habéis venido a arropar un poco el alumbramiento de la novela. ¿De dónde viene Mosturito? Pues bueno, Mosturito tiene mucho que ver conmigo, porque bueno, es una historia sobre un niño que crece en los años 80 en un barrio humilde de una ciudad andaluza, en este caso Sevilla. No es una novela autobiográfica, pero tiene que ver mucho con el niño que yo fui, y para construir esa voz sí he hecho un trabajo de buscar en mi propia voz, de la propia voz que yo pude tener con esos 11 años, y construir esa historia a través de un poco de la vivencia de ese niño, y optar por un planteamiento de novela fuertemente expresiva, que como tú bien comentas es poco distinto a lo último, pero no es distinto a algunas preocupaciones que yo he tenido como escritor, y porque a mí siempre me ha interesado mucho la parte de la oralidad y de lo coloquial. Lo que pasa es que es cierto que nunca, como en esta novela, lo he llevado un poco a ese nivel de expresividad, porque toda la novela al final no deja de ser sino un testimonio de este Mosturito que cuenta su historia, ¿no? Que cuenta la historia de ser un niño que, bueno, pues tiene unas circunstancias personales difíciles, porque es un niño muy feo, de ahí viene un poco en el título, y después porque tiene unas circunstancias familiares muy, muy jodidas, por problemas que se van descubriendo en la novela. Bueno, después hablaremos, ¿no? Y al final es una novela del niño, bueno, como va, digamos, enfrentándose a una serie de desdichas y cómo las va intentando superar, de manera que al final es un poco una novela de iniciación, en el sentido de que es un muchacho que comienza con un planteamiento y que al final de la novela pues tiene una travesía en la que se produce una transformación del personaje y acaba en otro sitio, ¿no? Y es una novela así, pues diría que muy gamberra, un poco, yo creo que se intuye por el tono, que intenta un poco reproducir casi la forma de pensamiento que puede tener un niño de 11, 12 años, saltándose un poco a la torera las convenciones sintácticas y ortográficas, que me interesaban mucho menos que fuera un texto muy, muy, muy fuertemente expresivo, ¿no? Entonces es la historia de un niño, la historia de un drama, pero tampoco pretendo que sea un drama de llorar, porque no es mi estilo, y el lector lo que va a encontrar es también muchos momentos hilarantes, algunos bastante gamberros, otros cafres, otros quizás muy, muy desmesurados, pero un poco en definitiva es contar una historia de un niño que se crió en un ambiente chungo en los años 80 en una zona de esta radio de una gran ciudad. Es que la expresividad que tú comentas es la construcción de la voz de un niño de unos 12 años, ¿no? Pero también es una voz histórica, porque la novela está muy anclada en los 80. Está la música que se escucha es Madonna, Michael Jackson, beben tan, que me encanta, que de pronto dicen, ¿quieren una Pepsi? ¿Quieren un tan? Eso me salió la carcajada, porque nadie se acuerda del tan, y el tan era una bebida clave. Y por supuesto con la problemática social de entonces, ¿no? Con yonkis y con maltrato a las mujeres, que no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, quiero saber si hay mucha memoria en el libro. Sí, al final, como he dicho, no es una novela autobiográfica, pero hay muchos elementos que tienen que ver con mi vivencia personal. Está el tan, efectivamente, pero hay algunos referentes que incluso son muy marcadamente sevillanos, ¿no? Está, por ejemplo, la cadena de hamburgueserías Dulio, que era una cadena de hamburgueserías muy sevillana, ¿no? Hay muchos referentes de la cultura popular que yo, digamos, mamé como pequeño. Por ejemplo, el niño, una de las cuestiones que se plantean en la novela es el despertar de la sexualidad, y el niño siente fascinación por Doña Bella, que era el personaje central de una serie brasileña que en mi época, siendo muy pequeño, pues lo petó, que era una prostituta brasileña.
y es uno de los elementos que a él le fascinan, o por ejemplo Diana, la de la serie V. Total. Pero hay muchos elementos que tienen que ver un poco con mi, digamos, con mi vivencia del niño que fui en los 80. Es una novela que también efectivamente tiene coordenadas históricas, pero yo lo que he intentado en todo caso es que las coordenadas históricas no asfixiaran la historia, que para mí es una cosa que me preocupaba. Es decir, que no que lo percibo muchas veces como lector en determinadas historias, que se pierden tanto en el detalle de vestir una época, que al final eso acaba asfixiando a la trama, y no era el caso. Aquí quería construir una vivencia de los 80, pero desde mi vivencia personal. Entonces, por ejemplo, el mundo de los heroinómanos, por ejemplo, está muy presente, pero está presente como yo lo viví en mi época, porque yo, por ejemplo, recuerdo, que es un poco lo que se cuenta ahí, que es lo que cuenta Mosturito, que a Mosturito le fascinaban esos personajes, esos yankees que dice ahí, porque él tiene la deformación, que no se entera muy bien si es yonki o yankee, le llama yankee. Esos yankees que se montaban en la parte de atrás de autobuses, que en Sevilla eran el 30 y el 31, que se dedicaban a fumar plata y que eran capaces de la cosa peor que uno le podía pasar cuando uno era pequeña con 11 años, que era nada menos que pincharte. Porque yo recuerdo, en este caso es construcción personal, yo recuerdo que solo había algo más pavoroso siendo un niño que meterse un supositorio helado por el culo, y era que te pincharan una vacuna, ¿no? Era una cosa como que yo intuía como, digamos, como el verdadero infierno, y sin embargo esos yankees, ¿no?, de la novela, pues se pinchan y le encuentran placer en eso, ¿no? Entonces el niño va rindiendo cuenta un poco de su vivencia personal, pero desde una mirada que intenta ser la mirada que yo pude tener en ese momento. Con lo cual hay muchos referentes, en efecto está Madonna, están todos los videojuegos que aparecen en la portada, están muchos referentes populares, está por ejemplo Pimpinela, que también es una construcción personal. Yo recuerdo que mi madre de pequeño nos ponía Pimpinela, que a ella le encantaba, y era una de las cosas que a mí me provocaban más ganas de llorar, una cosa que era irreprimible. Yo me ponía a llorar como una magdalena, porque para mí era el drama absoluto, y mi madre después me decía, esto está recogido en la novela, que no tuviera problema porque eran hermanos y en verdad todo era un paripé, pero yo no entendía, a mí me ponían los pelos de punta ver aquellos dramas que tenían aquellos dos, y el Barba, que aparece en la novela, me parecía un hijo puta. Le decía, hay que ver el Barba lo mal que trata a esta mujer, ¿no? Entonces son vivencias un poco que yo voy recopilando y voy construyendo ahí, intentando de la manera más honesta posible construir un relato de los 80, pero desde mi mirada puramente de lo que pudo ser para mí la vivencia de esos años 80, que no son la vivencia de digamos, más anclada un poco a la documentación, sino puramente por instinto, ¿no? La novela tiene mucho corazón, porque está el personaje de la Tata y Mosturito, Pedro, Periquillo, como le llama ella, que son dos personajes que se quieren mucho, pero que tienen una vida muy difícil. Y entonces, en un momento dado, la Tata se rinde y interviene Suntos Sociales. Suntos Sociales dan pavor, y piensas hasta qué punto eso sigue sin estar resuelto, que a un niño le dé más miedo Suntos Sociales que quedarse en casa con una señora que tiene problemas con el alcohol y una dependencia emocional muy negativa de un hijo puta. Sí, al final ahí hay un poco el niño intenta. Yo creo que es una novela en la que ahí como novela de iniciación, al final toda la novela de iniciación, digamos que son novelas en las que hay un recorrido en el que la persona que está enfrentándose a un cambio hacia una madurez puede afrontar problemas, y en este caso lo que afronta yo creo que es el miedo, ¿no? Es la historia de un niño que se sobrepone al miedo de la violencia, no solo la violencia ejercida por los matones del barrio que le quieren pegar, sino también la violencia sistémica, ¿no? La violencia, digamos, que viene impuesta por las administraciones o por las instituciones, y en este caso hay también una especie de catálogo de violencias que el niño va padeciendo, ante las que el niño reacciona muchas veces
con más violencia, porque el niño es un niño entrañable, pero el niño es un hijo puta, ¿no? Yo creo que el niño pega. Podría haberse llamado la historia de un hijo puta también, porque el niño se defiende y el niño muerde, el niño se enfrenta y desde luego el niño no es nada conciliador y es un pequeño salvaje, ¿no? Entonces el niño lo que quiere es vivir. De hecho la cita del libro que dice es de una novela de Romain Gary, que no es de Romain Gary, es de Émile Allard, que es el seudónimo que él utilizó en La vida ante sí, que dice que a mí la felicidad no me tira, yo sigo prefiriendo la vida, porque él lo que quiere sobre todo es vivir por encima de todo, ¿no? Y al final es una historia, yo creo que de supervivencia, en el que, bueno, pues él no le duelen prendas a la hora de enfrentarse a lo que haya que enfrentarse, ¿no? Y es un niño que lo que busca en este momento de la preadolescencia, lo más importante, sus grandes momentos de felicidad son cuando encuentra amigos. Entonces, como que la tragedia del niño es que los amigos le traicionen o no puedan estar con él. Pero se suceden con mucha rapidez los momentos de gran felicidad porque ha encontrado unos amigos o porque se lo ha pasado bien con unos amigos y ha encontrado su sitio, con los momentos de miedo y de desgracia, ¿no? De quererse morir. Me gustaría que hablaras de cómo estructuraste la novela para que esos momentos de felicidad, ¿no? La novela hace olas, va de la felicidad a la desgracia muy rápidamente. Sí, yo creo que cuando me planteé la idea de ponerme un poco en la mirada de un niño de 11 años, al final uno piensa cómo estaba estructurada la mirada de uno cuando tenía 11 años, y yo lo más cercano que puedo pensar es una especie de caldera en ebullición. Era el tiempo en el que todo estaba huyendo, todo estaba precipitándose, cualquier instante era una oportunidad de descubrimiento, casi que diría que era una mente desquiciada. Entonces en esa mente desquiciada, que es la de Mosturito, conviven muchísimos sentimientos encontrados, que es como al final yo creo que un poco opera la cabeza de los niños cuando son muy pequeños y está abriéndose al mundo. En ese desquiciamiento convive desde luego lo dramático del niño que se quiere morir, que es un poco muchas veces el sentimiento que tiene, porque es tan monstruito y tan feo que cuando llega a la cama lo único que tiene ganas es de morirse. Pero por otro lado está la parte, digamos, sentimental, ¿no? Y emocional, de que él necesita continuamente buscar asideros sentimentales de pertenencia y de identidad, que lo busca con los amigos, que lo busca con su tata. Por otro lado está también la parte, desde luego, humorística, porque al final si hay una cosa importante en la infancia es la falta de gravedad, es el instante en que no nos tomamos nada en serio, y al final este personaje, aun padeciendo todas las perrerías que padece, después siempre le busca una veta de humor a todo, y una veta además de humor malintencionado, de esa mala leche tan propia, tan saludable de los niños, ¿no? Es una mirada también, desde luego, bastante erótica, porque él está abriéndose un poco al mundo y está abriéndose a la sexualidad, ¿no? Entonces él tiene esa experiencia en un descampado, porque es una novela también de descampado, podemos hablar también de eso, de que él descubre la sexualidad porque encuentra una revista pornográfica y el primer acceso que tiene a un órgano genital femenino, que en este caso es el murciélago, le espanta y le produce un terror terrible, y al final le aterroriza a la misma medida que no puede dejar de contemplarlo, ¿no? Y es esa sensación un poco con lo desconocido que te produce aversión y que a la vez te produce encanto, ¿no? Y eso está en el niño. Y después, por supuesto, también es una mirada muy escatológica, porque los niños, bueno, ya sabemos por el psicoanálisis que los niños, la relación con lo escatológico es muy directa en esos años, ¿no? Entonces el niño, por ejemplo, bromea mucho con la tata muchas veces se va a dormir con ella, y la tata es una persona que suele tender al exceso de ventosidades, ¿no? Entonces él cuenta cómo la tata es capaz con sus pedos de pronunciar prácticamente todas las vocales, ¿no? Entonces es una experiencia también que tiene mucho que ver con ese niño que fuimos, donde digamos conviven todas esas facetas, y al final un poco el resultado es, digamos, esa dinamita que es el pensamiento del niño, que es el que te va llevando un poco en volanda por la novela, ¿no? Sí, la novela va a toda velocidad. De este momento escatológico también está el momento de poderío del niño, que es cuando se sube a la azotea a mear sobre toda la ciudad. Y que él lo considera un gran momento, tan grande que lo comparte luego con quien se convierte en su amigo. El que se convierte en su amigo es un chaval que se llama Zurdo, que viene de otro contexto social, viene de la clase media,
vive en un piso grande, tiene un baño que parece un avión, y al que él conoce, bueno, pues jugando maquinitas un día que se está intentando escapar de casa. Y el zurdo, bueno, le enseña otra perspectiva de la vida. También hay ahí una pequeña traición, y el zurdo es un personaje muy complicado porque el zurdo se acaba de hacer yonki justo en ese momento, Yankee. ¿no? Se acaba de hacer yankee. Pero es un personaje muy entrañable también, que viene de una tragedia familiar, y me gustaría que comentaras cómo funciona esa amistad. Sí, en la novela hay un personaje también importante que, como tú bien comentas, es el zurdo, que es un poco el que le abre un poco la mirada a ese monstruito que está en proceso de... Al final, para mí una de las novelas, digamos, de referencia más absoluta, y seguramente una de las que me hizo lector y escritor, fue El guardián del trecenteno, ¿no? Y en El guardián del trecenteno hay un recorrido también, que en este caso es una escapada que se pega el personaje, que se escapa del colegio mayor, ¿no? Y recorre un poco la ciudad. Aquí también hay un recorrido de la ciudad que es el de ese personaje, y entonces en ese recorrido se encuentra con un personaje que le va a abrir un mundo muy distinto, ¿no? Que es este yankee, que es este punky que se convierte en yankee, ¿no? O que él descubre que se convierte en un toxicómano, que le abre un poco un mundo hacia otro ámbito, que es el ámbito, digamos, del hermano mayor que él nunca tuvo, ¿no? Que una relación, es la típica relación que yo creo que todos hemos tenido alguna vez, de fijarnos un referente a alguien que es mayor que nosotros, que se convierte en una relación de amistad y de total admiración, ¿no? Sin embargo, él va a descubrir a lo largo del camino, y sin destriparlo mucho, que ese personaje que es tan admirable al final no lo es tanto, y que él, al final, que es mucho más desvalido, va a tener la oportunidad de ayudarlo, ¿no? Y hay un recorrido de los dos, ¿no? Que van evolucionando, cada uno hacia un sentido, que le da también un poco el recorrido a la trama, esa parte sentimental, ¿no? Has sacado todo El guardián del trecenteno. Yo no te lo quería sacar porque si hay algo que define a Daniel como escritor, es que está completamente alejado de la pedantería y de lo libresco. O sea, no hay gente que lea en sus libros, no hay intelectuales, ¿no? Entonces, yo no quería traer libros a colación para hablar de este libro, aunque es una novela que tiene mucho de picaresca, aunque claramente El guardián del trecenteno está ahí, también está ahí Dickens, porque hay un hospicio, hay unos curas, los curetas, hay agarraniños, hay unos peligros muy concretos que se ceban con la infancia. Pero también es verdad que es una novela, y que en el personaje de Mosturito hay también un cierto ansia creativa y una sensibilidad artística. Yo sé que tú has dibujado siempre, que dibujabas de pequeño, y hay un momento en el que este personaje tiene que hacer en una clase de plástica una obra de arte, y entonces hace un mosaico que es una virgen. Y me gustaría que me hablaras de esa virgen y de ese mosaico y del ansia creativa y artística. Eso tiene que ver mucho con el sitio de donde vengo, ¿no? Yo vengo de Sevilla, y yo no soy una persona religiosa, pero me he educado en un entorno muy religioso, porque mi padre era una persona muy religiosa, y entonces de manera natural he tenido una relación con la religión, con la Semana Santa y con la imaginería, que al final está un poco... digamos que está absolutamente interiorizado, ¿no? Entonces recuerdo que a mi padre le gustaba mucho de pequeño Marcelino Pan y Vino, y esa película, yo siendo pequeño, recordaba ahí que siempre había, me parecía llamativo la manera que Joselito era, ¿no? Tenía una relación con un Cristo que era una relación personal, ¿no? ¿Era Joselito? No era Joselito. Joselito era el que cantaba, era el niño. Era Pablo. Perdón, disculpad, lo he confundido. Bueno, pero esa película siempre me fascinó por la relación que mantenía, en este caso, el niño con la imagen. En este caso, hay una parte de la novela que tiene que ver efectivamente con un centro tutelado, que es un centro, en este caso, gestionado por una institución religiosa, donde él va a acceder al contacto con una imagen de una virgen, que es la Virgen, porque él no dice virgen, la R se la come, ¿no? Pero él al final establece una relación con la Virgen, a él le piden, por favor, que rece, pero él no sabe ni el Ave María. Entonces él lo que hace es establece una relación alternativa con la Virgen,
a la que rebautiza como Chari, entonces se convierte en la Chari. Entonces cuando él va a la capilla establece una comunicación con la Chari donde le habla de tú a tú, y un poco como Marcelino le hablaba a Cristo, pues él le va contando todas sus cuitas amorosas, le dice que vaya tela, y entonces la Chari al final, él digamos establece una relación tan bonita que acaba llevándosela a su casa a través de un cuadro que le hace a base de un trabajo manual. Entonces lo lleva a su casa, y entonces la pobre Chari le sale un poco visca, le sale con una visquera tremenda, porque él no se inspira en la Chari, sino en ese hospicio que está cuando se tumba y hay una mancha de humedad en el techo y ve una cara de la Virgen que se parece a la Chari, pero la pobre está muy visca. Entonces él, cuando se lleva el cuadro a su casa, vuelve a su casa, voy a destriparlo un poco, y descubre que la tata se ha liado con un tipo, y entonces el tipo es absolutamente despreciable. Bueno, tendréis que leerlo para comprenderlo. Entonces él viene con mucha ilusión con el cuadro, y entonces le enseña a su tata, le dice, mira tata, qué bonito es, mira esto, ¿qué te parece? Entonces la tata, la pobre, le dice, es precioso, mi cielo, qué bonito, tal. Y dice, ¿qué la Virgen? Y dice, no, la Chari. Entonces la pareja le dice, la Chari, no está visca la Chari, ¿no? Entonces le vacila, pero él al final la tiene allí colgada, y entonces digamos es a la que le reza, en un sentido de rezo muy espiritual, que también es esa otra dimensión que yo no he dicho, que es la dimensión también un poco religiosa, porque también en esa edad es un poco cuando estamos un poco, digamos, pergeñando nuestros pensamientos metafísicos, el sentido de la vida, y también esa religiosidad, ¿no? Entonces me interesaba también un poco por esa deuda que tengo yo con la cultura religiosa, sin estar, digamos, sin ser creyente o practicante, sí la tengo, al final está dentro de mí y quería expresarla, ¿no? Y además es que tiene ese punto de religiosidad popular de que te gusta una virgen, no cualquier virgen, sino la tuya. Claro, porque él dice que, bueno, que ni la Macarena, ni la Trianera, ni ninguna, que la buena es la Chari, ¿no? Eso es. Has hablado del el personaje, el noviete este que se echa la tata, que claro, la pobre pues es una mujer joven que quiere tener pareja, que todavía pues cree en el amor y piensa que a lo mejor es posible para ella tener eso. Pero la novela, los personajes femeninos y los personajes masculinos adultos representan cosas completamente distintas. Los hombres, no hay uno bueno. En esta novela no hay uno bueno. Y las mujeres, en cambio, algunas están locas, pero casi todas son buenas. Y me gustaría que hablaras de eso, ¿no? De cómo para Mosturito las mujeres son el hogar, la calidez, la seguridad, mientras que los hombres prácticamente todos son una amenaza. Yo no sé si esto te ha salido sin querer o deliberadamente. Sí, bueno, la verdad es que tampoco lo he intelectualizado, pero sí, puede ser, creo que lleva absolutamente, pero te decía que era una fantástica lectora, porque creo que sí, que efectivamente, digamos, el catálogo de personajes femeninos está muy por encima en cuanto a catadura moral que los masculinos, ¿no? Y yo creo que sí, claramente. Y las circunstancias del maltrato era una cosa que en nuestra época, en esos años 80, se vivía de manera incluso mucho más dolorosa que ahora, porque era muchísimo más de puertas hacia adentro, ¿no? Y hay una cosa que se recoge en la novela de otro personaje que a mí me fascina y que voy a confesar que es un personaje, en este caso real. La Cisca. La Cisca, efectivamente. En el piso donde yo vivía nosotros pisábamos a una mujer que tenía obesidad mórbida y que hacía, que es una cosa que tiene que ver, también que tiene que ver un poco seguramente con mi gusto, lo he pensado después, con mi gusto por ejemplo por la radio, ¿no? Porque la Cisca, que le pisábamos en la casa, era una mujer con obesidad mórbida, y entonces nosotros teníamos un balcón que daba al colegio, a mi colegio, que era el Colegio Aníbal González. Entonces esa mujer salía al balcón desnuda completamente, digamos, las lorzas le caían desmesuradamente, creando pliegues uno sobre otro, y entonces ella aparecía en el balcón, y entonces el espectáculo rotundo del patio del colegio era ver a esa mujer con esa obesidad, con las tetas cayéndole por las rodillas, y ella en su locura saludaba alegremente a todo el mundo, y aquello era como el espectáculo máximo. Bueno, pues ella hacia adentro, en el patio interior,
se dedicaba continuamente, y esa puede ser una de las notas, digamos, que puede parecer más creativa de la novela, pero os juro que era verdad. Ella durante todo el día se dedicaba en la ventana de la cocina a hacer como si fuera una radio, la radio en directo. Entonces ella estaba continuamente retransmitiendo desde anuncios de la época hasta canciones, hasta consultorio sentimental, y ella hacía durante casi 24 horas un consultorio. Entonces hablaba continuamente, no paraba nunca. Entonces tú ponías el oído y escuchabas como una radio absolutamente analógica en directo todo lo que querías. Y entonces había momentos, que eso era brillante, pero había momentos de locura absoluta en que esa mujer, por ejemplo, en el mercado de abajo, que también existía, un día se vestía con una falda cortísima y con unos tacones y se pintaba los labios y se paseaba buscando cariño por el mercado de abastos, ¿no? Y era un personaje fascinante porque al mismo tiempo estaba casada y el marido, todos sabíamos que le pegaba unas palizas tremendas, y uno por el patio de vecinos, por ese patio de vecinos en el que uno escuchaba esa radio en directo que era fascinante, escuchaba los gritos de esa mujer. Y entonces era una sensación con el maltrato que yo escuchaba tan directamente con 11 años, que a mí se me quedó absolutamente generándome un trauma que yo sabía que en alguna novela tenía que sacar, ¿no? Y entonces al final pues eso se contagia al final de muchos otros personajes que padecen esas situaciones de maltrato, que era el maltrato como se vivía antes, que era el maltrato de puertas hacia adentro y absolutamente privado, donde no había nadie que se pudiera meter, ¿no? Sí, la verdad es que da escalofríos, pero porque la gente lo sepa, es que está muy al principio de la novela, pero es que es muy gracioso. Dice: me cambio en el cuarto y escucho a la cisca en el patio. Ya está la loca asomada a la cocina haciendo la radio. Se lleva toda la tarde asomada y radiando como si su boca fuera un transistor. Vientos flojos a moderados en el estrecho. Subidades de tormenta en el tercio norte. Ten conmigo alcohol. El algodón no engaña. Nos llama Puri desde Alicante. ¿Cómo estás, Puri? Me parece súper gracioso esto. Pero el personaje de la Cisca es un personaje muy tierno. Porque luego ella es muy bondadosa con el niño. Está loca, pero es buenísima. Y soporta a este marido que de vez en cuando viene a pegarle una paliza. Que es esta maldad un poco incomprensible. Porque ¿qué más te da? Si está loca y vive sola, ¿por qué vas a pegarla si ni siquiera vives ahí, ¿no? Y es la maldad de estos hombres violentos, muchos borrachos, que tienen sus vidas mediocres, pero que sacan esta violencia contra las mujeres, que afecta mucho, por supuesto, a los niños. Desde luego en la novela esto se ve. Sí, no sé qué decirte, la verdad es que sí, que lleva razón, no sé. Era así de triste. Sí, era así, yo creo que era así. Forma parte del paisaje mío de pequeño, igual que, bueno, pues esa siempre amenaza de los abusadores, que tu madre te decía: ten cuidado, no le cojas un caramelo a nadie, ni hables con nadie. Igual que, por ejemplo, esa cultura del descampado, ¿no? Que es lo que hablaba antes, ¿no? Que es una cultura que se ha perdido. Nosotros, creo que tengo mi hija pequeña ha leído con 16 años la novela, y me alivió mucho que a ella, digamos, todas las referencias del contexto, digamos, de la época no le resultaran un impedimento para leer la novela, y la ha asimilado perfectamente. Entonces entiendo que tiene una pretensión universal que me agrada. Pero desde luego también para la gente de mi generación es una novela que está dibujada sobre el paisaje de eso que hemos perdido, que eran los descampados, que eran esos lugares extraordinarios donde uno podía por primera vez ver un órgano genital femenino, pero desde luego donde uno al final encontraba juguetes involuntarios y aprendía a desarrollarse entre la maleza. Cualquier tipo de objeto, incluso el más inmundo, se podía convertir en un juguete. Y era el sitio donde nosotros íbamos un poco a domesticar las postillas de las piernas, ¿no? Que era ese universo fantástico donde uno salía a las 4 de la tarde con el bocadillo de nocilla y volvía cuando se iba la noche, ¿no? Y en esa tarde había tenido la oportunidad incluso de llamar a Begoña con la ouija, y había tenido oportunidad de meterse en casas encantadas y cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso tristemente lo hemos perdido, más allá de que la novela se pueda entender, ¿no? Pero la cultura de descampado, que era esa cultura de una ciudad en construcción, eso se ha perdido absolutamente.
Y se ha perdido el tiempo libre, que, a ver, los niños lo usan para meterse en líos, pero los niños ya no tienen ese tiempo libre, ya no tienen la tarde vacía en la que meterse en líos y aprender, ¿no? Y ser. Ahora lo tienen todo mucho más... para empezar, no pueden salir solos de casa. Sí, y además incluso yo creo que... Incluso voy a decir una cosa que puede encajarse mal, pero yo creo que se ha perdido tambin, esto que mis hijos no se enteren, bueno, ya somos mayores, pero... a ver cómo lo dices. El gusto por la gamberrada, que yo creo que se ha perdido también, porque yo era gamberro y me divertía ser gamberro, pero el gusto por la gamberrada también se ha perdido, porque ahí cuento cosas, por ejemplo, que yo hacía de pequeño, ¿no? Que le dolía la cabeza a mis padres. Hacerse el muerto en medio de la calle cuando venía un coche, enseñar el culo, cosas que se hacían llamar en a esos tiempos, timbres. llamar a los timbres y salir corriendo. Ser hijo puta saludable de nuestra época, eso se ha perdido un poco, ahora todo es como más grave, ¿no? Entonces yo creo que también eso se ha perdido, porque se ha perdido también esa cultura de lo analógico y de la gamberrada, ¿no? Sí, una sensación como de libertad extrema. Ahí la novela está entre la infancia y la vida adulta, ¿no? Y hay una escena preciosa que es cuando el zurdo, que es punky y tiene una cresta tremenda, y en un momento dado pues llega a su casa, se pone el pijama, se quita las botas, se quita los pantalones apretados y se quita la cresta, y entonces le cae el pelo así, como un ratón, como de rata. Y me encanta cómo dibujas ese momento, ¿no? De ese disfraz que es ser punky, y cuando te lo quitas vuelves a ser un niño. Sí, al final es un niño, bueno, no voy a desvelar nada, pero al final él también tiene un problema de afectividad. Él tiene un entorno también difícil, él pertenece a la clase social alta, pero también es una persona que ha sufrido dramas y los intenta encajar, ¿no? Yo no me quiero enrollar mucho más, y si queréis pasamos también si quiere la gente preguntar, ¿no? Pero me ha gustado mucho esa parte que has dicho de que, no sé cómo lo has dicho, que se ve un poco, que te tengo un poco de reparos a la erudición, no sé cómo lo has dicho. Alergia a la pedantería. Eso me ha encantado. Sí, es una novela que abiertamente, o sea, yo a mí en la literatura me aborrezco la pedantería, y esta novela, una novela que contara esto tenía que ser absolutamente antipedante, ¿no? Y entonces en esta novela pues incluso intento reparar, digamos, infamia contra el pasado, contra mi pasado. Y por ejemplo tenía muchísimas ganas, desde luego, de meter a los Dulios, la hamburguesería de Sevilla, en una novela, pero por ejemplo poner en valor Matalascañas, ¿no? Que si no sois de Sevilla no sabéis un poco la relación que Sevilla tiene con Matalascañas, y yo tenía empecinado en meter allí el tapón de Matalascañas, tenía que meterlo en la novela, ¿no? Y referentes que me parecen muy valiosos porque nos han construido sentimentalmente. Para mí, por ejemplo, Michael Knight, que también aparece aquí, ¿no? Michael Knight, todas esas, el equipo A, todas esas series, ¿no? Madonna, para mí son referentes que en la reconstrucción sentimental de mi vivencia tienen casi más importancia que desde luego muchos libros, ¿no? Es que V, para los que vimos V en los años que se estrenó V, eso fue un impacto brutal. Esa Diana. Para mí fue, además, bueno, no lo cuento ahí, pero para mí el descubrimiento de la sexualidad de verdad, vamos a sincerarnos, fue el episodio en que Diana se comía la rata. Porque ¿En serio? Te lo juro, a la vez te voy a contar una cosa. Yo cuando vi esa escena, era muy pequeñito, y yo por primera vez, cuando vi ese poder mandibular de esa mujer comiéndose esa rata, porque además ella era la mala, malísima, porque pero era guapa. Era la mala, pero la guapa, pero tenía ese colmillo y era una cosa ahí como... Y cuando se comía la rata, yo recuerdo ese rubor extraño, ¿no? Y pasaron los años, y yo ya era mayor, y un día me vine arriba con YouTube y estaba en mi casa a gusto con mi cerveza, y digo, voy a recrear el momento de la rata. Y cuando yo vi ese vídeo,
se me cayó entera la vida, porque dije, ¿cómo mi despertar sexual pudo ser con la rata de Diana? Pero en aquel momento, os lo juro que para mí fue un despertar sexual máximo, porque al final un poco como lo que cuenta, ¿no? Como porque sí, las revistas pornográficas que uno encontraba en un descampado en los años 80 eran feísimas, eran fotografías que eran, si habéis visto una foto de un sexo femenino en los años 80, aquello era terrible, y era como una especie de murciélago, lo que cuentáis, y esa sensación de atracción, pero a la misma vez de asquerosidad, eso lo tuve yo con la rata. Yo después de los años dije, bueno, a ver cómo he crecido, y me di cuenta de que había crecido rematadamente malos, porque ese referente se me cayó totalmente, ¿no? Yo no quería llegar al mar, por eso no he mencionado Matalascañas, porque el mar tiene una importancia en la novela que es de esas cosas que no vamos a desvelar. Sí quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con las expectativas de Mosturito. Porque, claro, un niño que crece en ese entorno, ¿qué puede esperar de la vida? En un momento dado, una de las niñas que se hace amiga suyo, no me acuerdo si es la Noemí, la Estrella o Virgi, le dice, igual te puedes operar. Sí, se lo dice Noemí, una de las amigas, sí. Yo prefiero que al final lo dejo abierto. Yo entiendo que la novela tiene al final un trasfondo optimista, quiere decir que deja una puerta abierta, porque después, la verdad es que os lo digo, ya después del cariño que uno le coge a Mosturito, me pareció una putada al final darle un mal final. Entonces yo sabía que tenía que darle, de hecho lo único que tenía claro aparte del comienzo de la novela era el final, que tenía que tener ese final que me parece que es muy liberador, ¿no? Mosturito al final tiene que ver un poco como aquello que le atribuyen a Flaubert, ¿no? de Madame Bovary soy yo, ¿no? Que nunca por lo visto lo dijo en el hecho de muerte. Al final Mosturito tiene mucho que ver conmigo, y por ejemplo el personaje que yo lo construyo tiene muchos elementos que ver conmigo, él como yo era labio leporino, él como yo tenía pies planos, él como yo tenía mucho complejo de infancia y sufrió en los primeros años mucho complejo. Yo recuerdo una cosa que está reproducida ahí, yo tenía pavor por mirarme a los espejos, ¿no? Entonces eso lo he querido reproducir, pero también quería de alguna manera buscar a través de la literatura la salvación un poco de esa propia historia personal que yo he vivido con otros tiempos, y yo me considero ya superado de todos esos traumas, pero quería mostrar una novela en la que ese niño superara al menos los traumas, digamos, relacionados con sus cuestiones más físicas. Otras son las cuestiones económicas, que ahí son más difíciles de afrontar, pero sí, yo creo que al final la novela, por encima de toda la salvajada que tiene, es una novela que creo que se debe leer un poco con cierto optimismo, ¿no? Una novela creo que es divertida y es muy humorística, más allá de un poco de los elementos dramáticos, y que me gustaría que se leyera al final como un canto de vida, que tiene que ver un poco con lo que dice la cita inicial de Romain Gary, ¿no? Que yo, antes que a mí no me mueve la felicidad, yo sigo prefiriendo la vida, ¿no? Porque digamos es un testimonio de un superviviente, o pretende serlo, ¿no? Es una novela divertida y es una novela alegre, porque la alegría está en la prosa de la novela. Como habéis escuchado, la novela avanza como una locomotora, como un tren, o sea, y te arrolla. Y esa energía es imposible que sea triste. Pues sí, prefiero pensar que sí, que es una novela divertida, por lo menos la gente que me lo traslade, y si no me están engañando me dice que se han divertido y que les parece en cierta manera extrañamente feliz, ¿no? Que al final uno nunca es feliz del todo ni es triste del todo, es un poco como es Mosturito al final, ¿no? Pues hemos avanzado a toda prisa, pero Daniel responderá a vuestras preguntas, si tenéis. Voy a hacer yo una pregunta. Venga. Juan, coge el micro, pásaselo a él. Cuando tú tienes una hija o varios hijos. Tengo 2 hijos. 2 hijos. Cuando tus hijos se hicieron de la edad que tiene Mosturito en este libro, ¿cómo reaccionaban ante las cosas que tú hacías de chico? Todas esas cosas que todas las golfadas tuyas, ¿cómo las vivías tú mismo? No, mira, te voy a contar, Juan, yo he cometido un error muy grande que
que mi mujer me ha reprochado de manera persistente durante todos estos años, y es haberle contado muchas de las salvajadas que yo hice de pequeño. Entonces después me ha dicho, no tenías que habérselo contado. Y es verdad, lo que pasa es que he tenido la enorme suerte de que mis hijos han salido muchísimo más personas más civilizadas que yo. Pero no tenía que haberse contado. Uno tiene ya 18 y ya ha salido de la parte... Bueno, todavía no se sabe, son muy pequeños todavía, ¿no? La otra tiene 16, pero sí, yo muchas de las gamberradas que yo he hecho, cometí el error determinado de no calibrarlo, de contarlo, y al final pues he sufrido el reproche de mi mujer por haberle dado malas ideas. De momento no han reproducido ninguna de ellas, pero bueno, todavía son jóvenes y tú sabes que ahora la madurez se consigue más tardíamente, así que crucemos los dedos. Me hace gracia porque tus novelas anteriores, no todas, pero algunas, las definen como sátira social, feroz sátira social. Les gusta mucho poner feroz cuando hay una sátira. Y esta tiene sátira, pero claro, como la acción sucede hace 40 años, está teñida de otra cosa. Ya hay una crítica, es evidente que hay una crítica social, pero es otra cosa, es un retrato de un pasado que está más asentado, ¿no? ¿El ejercicio es diferente, el ejercicio de imaginación? Sí, claro, yo creo que había un componente, quizás en las otras novelas, en casi todas, hay un componente más cínico, y aquí hay un componente más sentimental, sin pretender, porque es una cosa que también me horroriza, ser sensiblero. Yo me preocupa mucho que una novela, porque a mí se me caen de las manos las novelas excesivamente sensibleras, pero sí, aquí hay una sentimentalidad que está construida sobre, digamos, sobre una vivencia personal, claro. Y hay mucho de mí en el personaje, indudablemente. Yo creo que al final eso se nota. Inevitablemente estoy más expuesto en la novela esta que en otras novelas, ¿no? Donde, digamos, me guardaba más y me permitía ser más cínico, más descreído. Aquí no. ¿Te ha dado más miedo publicarla? Me ha dado más vértigo, sí. Lo que tengo que decir, tengo además aquí a Iván, que es un fantástico editor, que por cierto, yo estoy muy alejado de nada parecido a la genialidad, pero si los escritores de Tusquets pudiéramos parecernos a los Beatles, Iván sería George Martin, ¿no? Que es el ingeniero del sonido, que le da verdaderamente el tono a los textos y que ayuda, y el trabajo que hace es descomunal, y yo creo que no debidamente ponderado, ¿no? Y yo tenía miedo con la novela, pero fue precisamente Iván al que le mandé una primera parte, que era casi que la primera parte de la novela, podría decir, ¿no? Y tenía un poco de miedo de cómo pudiera encajarlo, y no solo no me reprendió, sino que me animó a que siguiera por ahí, ¿no? Después Juan también me animó a lo mismo, y he encontrado a algo que me parece milagroso, que es no solo comprensión del editor, sino ánimo para que experimentara y para que llevara ese tono, porque al final es una novela que tiene sus riesgos, una novela que se lee muy bien, pero que tiene sus riesgos porque es una novela que está estrepitosamente mal escrita a propósito, ¿no? Tiene sus riesgos porque al final le da una patada a la sintaxis y a la ortografía, porque no es lo que busca es escribir con expresividad, ¿no? Y al final es la novela, digamos, que me ha dado más vértigo, la novela que al final me ha dado más dolores de cabeza, porque es la novela que más difícil me ha resultado a la hora de las correcciones, porque tenía una obsesión porque resultara natural, que no resultara forzado, que no resultara artificial, y que esa voz resultara natural, y eso es lo más difícil. La naturalidad es la más difícil de las poses, ¿no? Que se dice, ¿no? Y para conseguir eso hay un trabajo detrás de pulido, de abrillantado, muchísimo más puñetero que el que podía haber con una novela que pretendiera únicamente estar mejor escrita en los patrones, digamos, convencionales, ¿no? Es que eso en España se hace muy poco, lo de escribir como se habla, ¿no? Lo hizo Andrea Abreu hace poco y fue muy llamativo, ¿no? Y además lo hizo Cabrera Infante en su día. En castellano yo creo que se ha hecho menos, en inglés se hace más. En Latinoamérica, ¿no? Sí. La vida breve de Oscar Wilde, por ejemplo, que es de unos días, que lo hace, pero también incluso en Andalucía, voy a tirar para la parte mía, está La vida perra de Juanita Narboni, por ejemplo, sí, ¿no? De Ángel López, Ángel Vázquez,
que es una novela, o por ejemplo Quiñones, ¿no? Son novelas donde triunfa absolutamente la oralidad, ¿no? La expresividad, ¿no? Y no solo la oralidad, sino la pretensión de escribir de una manera que solo exista en esos libros, ¿no? Que creo que para mí es un sumum creativo, es decir, construir algo parecido a un lenguaje propio, que es lo que hace a otros niveles, pues, muchísimos escritores que tienen esa capacidad. Yo estoy muy lejos de eso, pero me parece muy brillante, ¿no? Y ahora que se habla tanto del tema de la inteligencia artificial, que forma parte de las últimas conversaciones que hemos tenido, hoy con Iván también. Ahora todo el mundo se pone las manos en la cabeza con el tema de la inteligencia artificial y de qué manera eso es un riesgo para, por ejemplo, para la literatura. Y yo creo que no pensamos del todo que desde hace 20 o 30 años hay muchísimas novelas que se están escribiendo con criterios de inteligencia artificial a través de los manuales de cómo escribir una novela, de los recursos típicos del arco narrativo, del clima y del anticlima, del modelado de los personajes. Todas esas recetas que se te enseñan en los talleres de escritura son estructuras absolutamente convencionales que al final la inteligencia artificial lo que te está haciendo no es sino sistematizarla de manera robótica, pero quizás en vez de echarle culpa a la inteligencia artificial, quizás teníamos que pensar que hay mucha gente que lleva 20 años produciendo bestsellers en churros absolutamente intercambiables que están profundizando una y otra vez en esquemas que ya están sabidos, ¿no? Entonces, si hay una forma de enfrentarse a la inteligencia artificial, seguramente uno de los caminos sea intentar construir textos más libres o con apariencia más humana, ¿no? O donde haya una huella literaria más profunda que la que sería repetir los clichés que se aprenden en todos los talleres de escritura, con respeto, por supuesto, por los talleres de escritura, ¿no? Sí, que además la gente disfruta mucho yendo a talleres de escritura, pero tienes razón. El otro día un colaborador nuestro del programa, Bob Pop, decía que no le preocupaba tanto que las máquinas aprendieran a pensar como humanos, sino que los humanos cada vez pensábamos más como máquinas. Así que ahí estamos, sí. Pues... ¿nadie se anima? Yo os animo mucho a leer la novela. La vais a disfrutar. Y además... yo me la leí en un viaje, y no era un viaje largo, y me la bebí. Me pasó con tu novela anterior también. Porque si algo son las novelas de Daniel, son profundamente legibles, o sea, invitan al lector. No hay nada que cause rechazo, son acogedoras. Qué bonito eso. Bueno, Pradama, muchísimas gracias a todos, no puedo decir otra cosa, y si queréis leerla, y si no, pues esperar la película.